Sí, el plan va a ser impulsado en la ONU. Vamos a presentar en la Asamblea General. Sí, por supuesto que lo hicieron. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Liverville. Yo soy Eddie, su amigo, y hoy vamos a analizar y comentar uno de los mayores ridículos que se ha hecho en la historia de la Cámara de las Naciones Unidas. Y es que el presidente de México acaba de realizar una propuesta, bueno, hace ya como 2 semanas más o menos, acaba de hacer una propuesta muy bonita, muy benigna, muy soy amigo de todos, pero son las cosas que pasan con el socialismo. Pero bueno, vamos a ir analizando el video, que hay muchísimas cosas que tratar. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Primero, quiero aclarar una cosa. Si ustedes están ahí viendo el montón de cortes que hay en el video de la conferencia del presidente, todos estos cortes son necesarios. Ya saben que el presidente le encanta hablar en abonos, hace unas pausas muy largas, y si las respetamos nos podríamos tardar aquí todo el día. Por eso tanto corte. Empezamos algo fuertes, unas fuertes declaraciones por parte del Cacas, que básicamente lo que dice es que las Naciones Unidas, esa organización mundial, nunca ha hecho nada sustancial en beneficio de los pobres. Y esto, amigos, son declaraciones muy fuertes. Yo no soy un experto en todo lo que ha hecho la ONU, pero que un presidente que gobierna en un país como es México, donde hay tanta corrupción, donde hay tanta violencia, venga a decir que la ONU no ha hecho nada por los pobres, para mí eso es decir mucho. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias. A ver, este comentario me parece muy curioso, porque con esta propuesta precisamente lo que se busca es atacar las consecuencias y nunca se mencionan las causas. ¿Cuál es la consecuencia de todo este asunto? La pobreza, que sigue habiendo mucha pobreza en el mundo. Y a pesar de que el presidente dice que se quiere enfocar en las causas, lo único que propone es atacar las consecuencias, atacar la pobreza directamente, y jamás menciona todo lo que hay detrás de ello. En los próximos días, la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. Pausa, porque aquí hay algunas cosas importantes que aclarar. Primero que nada, el tema de la pobreza en el mundo a lo largo de la historia. El índice de pobreza en los últimos 100, 200 años ha bajado a nivel global en cantidades impresionantes. Entonces, cada vez hay menos pobreza, y sí, todavía la sigue habiendo. El punto está en que hay ciertos países que siguen manteniendo estos índices de pobreza porque tienen unas causas muy específicas, y son países en los que en realidad no se ha desarrollado una economía libre, una economía sana, a diferencia de países pues como lo son Estados Unidos, como lo son ciertos países europeos, en donde ha habido mucho auge, mucha libertad económica. Hay otros países como lo pueden ser Cuba, como lo puede ser Venezuela, como lo puede ser Corea del Norte, en donde sigue habiendo mucha pobreza. Países africanos. En África hay muchos países que siguen siendo pobres, pero son países en los que la causa de la pobreza mayormente se debe al Estado y sus malas administraciones. Y otra cosa importante aclarar, porque aquí el presidente comenta que hay 750 millones de personas que sobreviven con $2 diarios o menos. Y esto tiene truco porque, como todos sabemos, el dólar no vale lo mismo en cada país. Si tú te vas a Estados Unidos con $2 te puedes comprar muy poca cosa. Pero si esos $2 te los llevas, no sé, a Venezuela, Argentina o alguno de estos países africanos, te puede alcanzar para mucho más. Entonces hay truco aquí con esto de los dólares, porque
no es tan fijo como se cree. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes. Ojo amigos, porque aquí es donde viene lo bueno, aquí es donde viene lo interesante. El cobro de una contribución voluntaria anual. Ok, a ver. Esto de contribución voluntaria no existe. Una contribución, hablando en términos legales, en términos fiscales, una contribución básicamente es un impuesto obligatorio. Si es un impuesto, no puede ser voluntario. Además, tampoco puede ser un cobro, porque para que se haga un cobro se tiene que tener una deuda. Aquí lo que el presidente dice es que se cobre a las personas más ricas, cuando en realidad las personas más ricas no tienen deuda con ninguna de estas personas. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta. Otra cosa muy importante, no puedes cobrar el 4% de una fortuna, porque las fortunas no se miden en dinero. Y esto parece que a estos políticos se les olvida, aunque la verdad no es que se les olvide, sino que le gusta jugar con estos términos, con estos conceptos que la gente no comprende del todo para sonar muy bonito. ¿Cuál es el problema con esto? Que las fortunas se miden en parte en la cantidad de dinero que tienen guardado en el banco o en su caja de ahorro o en donde sea, pero también en gran parte se debe a dinero que tienen invertido en propiedades, dinero que tienen invertido en empresas, en acciones. Entonces no se puede cobrar el 4% de la fortuna, pero pues suena muy bonito. Además, ¿quién va a obligar a estos empresarios, a estos capitalistas? ¿Quién los va a obligar a dar ese 4% de su fortuna? Porque recordemos que la ONU no tiene ningún poder sobre los demás estados. Entonces, si la ONU está de acuerdo con esta propuesta y la ONU quiere obligar, por poner un ejemplo, a Jeff Bezos a dar el 4% de su fortuna, primero tendría que obligar a Estados Unidos para que Estados Unidos obligue a Jeff Bezos a hacerlo. Ahora, Estados Unidos sí puede obligar a Jeff Bezos, pero si Estados Unidos no quiere obligar a Jeff Bezos, no lo va a hacer. Una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial. Esto es un poco más de lo mismo, y aquí hay una cosa muy interesante, porque primero mencionaba a las 1,000 personas más ricas del mundo y ahora menciona a las empresas más ricas del mundo, y algunas de estas personas más ricas del mundo son dueñas de estas empresas más ricas del mundo. Entonces, otra vez poniendo el caso de Jeff Bezos, tendría que pagar el 4% de su fortuna por ser una de las personas más ricas del mundo, y tendría también que pagar el 4% de su fortuna con Amazon por ser una de las empresas más ricas del mundo. Entonces ya estamos hablando de un 8% más o menos. Y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. Bueno, aquí cuando dice el grupo de los 20 me imagino que se refiere a los países que conforman al G20. Y oh sorpresa, México está dentro de esos países. Y oh sorpresa, México tiene serios problemas económicos. En este preciso momento acabamos de alcanzar un récord de inflación que no alcanzábamos desde hace 20 años. Hay mucha crisis, los precios están disparadísimos, a la gente casi no le alcanza, y pedir que se use parte del PIB del país en otros países cuando tenemos problemas internos que resolver primero, me parece una muy mala idea. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de $1 billón. Esto, haciendo un cálculo acá matemático rápido, estaríamos hablando de que estas 750 millones de personas podrían estar recibiendo aproximadamente $3.6 diarios en lugar de 2. Yo no sé si hay mucha diferencia con eso, pero bueno.
Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres, a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil o a otro tipo de organizaciones, no quiero generalizar, pero en muchos casos ese dinero se queda en aparatos burocráticos, en pagar oficinas de lujo, en mantener asesores, o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios. ¡No! ¡Cuántos cortes! El tema de los intermediarios me parece un tema muy importante, que es uno de los problemas que el presidente de México ha querido resolver desde que entró al cargo. Quitar intermediarios, lo comenté en un video en su momento que les voy a dejar por acá en los comentarios. Cuando tú pones intermediarios que lo que hacen es bajar recursos del Estado para después repartirlos a las diferentes causas, para repartirlos en parte del gasto público. Cuando tú tienes un intermediario allí, ese intermediario se lleva una parte de manera lícita y se lleva otra parte muy grande, probablemente más grande, de manera ilícita. Y cuando tú tienes un intermediario y después otro intermediario y después otro y después otro, tienes una cadena ahí de mando muy larga. Al final, del 100% que venía, llegó a su destino aproximadamente 20, 30, 40, 10, una cosa así, o muy poco, o demasiado poco, o más o menos bien. Pero cada vez que el dinero pasa por manos de intermediarios, se pierde mucho dinero. Entonces, me parece bien que se quieran quitar intermediarios, pero en este caso, para la propuesta que tiene aquí el presidente, no creo que sea algo funcional. Porque estamos hablando de darle dinero a personas de todo el mundo, personas que no sabemos si tienen la condición para tramitar una tarjeta de débito, o no sabemos si las políticas, las leyes de estos países lo permitan. Hay muchas cosas aquí que podrían impedir que simplemente llegues tú y ten tu tarjeta para que cobres tu dinero semanal o mensual. No se puede. No se puede porque cada país tiene sus propias reglas. Y esto es imposible de gestionar. Repito, los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado. Claro, es lo que decía ahorita. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Cómo vas a hacer para que todas estas tarjetas lleguen a su destino? ¿Quién va a hacer estas tarjetas? ¿Quién las va a producir? Y otra cosa muy importante, ¿cómo podemos convencer a cada gobernante de cada país que respete la contribución, que respete el apoyo que se le está dando a su pueblo? Al final va a haber un montón de presidentes que van a aprovechar para forrarse ellos mismos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de la estructura requerida. Podrían. O sea, habría que preguntarles a ver si quieren y a ver si pueden y a ver si conviene. Y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres del mundo, y una vez definida la población objetivo en cada país. Y aquí lo mismo, ¿cómo vas a hacer este censo? ¿Vas a contratar gente de cada país para que lo haga? ¿Vas a mandar tú, presidente López Obrador, vas a mandar tú una cuadrilla de personas para que hagan el censo? ¿Quieres que la propia ONU suministre esta cuadrilla? Y otra cosa, ¿cómo te vas a asegurar de que la información que recibes por cada uno de los países es legítima? Porque a lo mejor te encuentras con que el presidente de Sudán, de Brasil, de Singapur, yo qué sé, pues es un mentiroso y te empieza a dar información falsa, y al final terminan ellos recibiendo más de lo que correspondería, y al final ellos se quedan con más dinero. Comenzar a dispersar los recursos para el otorgamiento de pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y a jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productivas, así como hacer llegar vacunas y medicamentos gratuitos. Y aquí es donde el presidente ya se vuela la barda, pierde la cabeza y transforma el plan de los $3.6 para cada una de estas personas
en un gasto público masivo que ni siquiera se está haciendo aquí en México. Les recuerdo, tenemos problemas serios en México como para andar pensando en otros países. Y además, todas estas aportaciones, todos estos puntos que acaba de mencionar el presidente, necesitan forzosamente de intermediarios. Porque estás hablando de muchas cosas, estás hablando de apoyo a ancianos, a niños huérfanos o a niños discapacitados, estás hablando de vacunas, estás hablando de un montón de cosas para las cuales necesitas intermediarios que hagan la gestión de todo esto. Y además, todos estos puntos que acaba de mencionar son aportaciones que tienen un gasto pero que muy grande. Esto rebasa por muchísimo, pero por muchísimo, los $3.6 para cada persona. Entonces, al final van a decir, ¿saben qué? No nos está alcanzando para cubrir todas estas áreas. Pues vamos a pedirle más dinero a la gente. Se supone que este cálculo que se hizo de los no sé cuántos billones de dólares era con la intención de terminar con el hambre a nivel mundial. No cubrir todas estas áreas, que para ello necesitarías 20 veces más ese presupuesto. Vamos a ver si nos relajamos un poco primero. No creo que alguno de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad se oponga a nuestra propuesta, pues esta no se refiere a armas nucleares o invasiones militares, ni pone en riesgo la seguridad de ningún estado. Esto es puro chantaje emocional. Esto es decir, todos ustedes son buenas personas, son buenas gentes. Ustedes tienen la obligación moral de apoyar a los más necesitados, porque ustedes son buenas personas. Esto es puro chantaje emocional y hay muchos estados que no están interesados en absoluto, y esto se puede ver a leguas, en apoyar a estas causas. Al contrario, hay muchos que lo único que quieren es ampliar su poder bélico para seguir con su dominación. Por el contrario, busca construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan de nuestro apoyo. Se habla mucho de ayudar a las personas más necesitadas, pero nunca se habla de cuál es la forma adecuada. Muchas veces creemos que si le damos 20 pesos, $20 a una persona, con eso vamos a solucionar su problema. Mucha de la gente que sigue viviendo en la pobreza, si hablamos de gente que sigue siendo pobre en países primermundistas como Estados Unidos, en muchos casos nos vamos a encontrar con que esta gente tiene problemas psicológicos, emocionales, mentales, que no les permiten salir adelante. Y si tú le das $20, a lo mejor ese día esa persona se puede desayunar unos huevitos con machaca, a mediodía se puede comer una pizza y en la noche unos buenos tacos. Pero después de eso, al día siguiente la persona va a estar completamente igual, y tus $20 lo único que hicieron fue darle un día agradable hasta cierto punto, pero esta persona va a seguir con su problema de toda la vida, de ese día y en adelante. Y si nos vamos a países más tiránicos, países como Cuba, Venezuela o los que ya comentamos antes, son países que en primer lugar es muy difícil mandarles un apoyo. Y ese apoyo lo único que hace es lo mismo que comentaba ahorita. Le vas a ayudar a estas personas a pasar el día, pero estando en países así, estando en gobiernos así, aunque estas personas quieran salir adelante y tengan todas sus facultades mentales funcionando bien, si estos gobiernos no los dejan trabajar, no los dejan producir como ellos quisieran, nunca van a tener prosperidad. Esto es algo que siempre digo: si tú le das todo el dinero que le tengas que dar a los países africanos para que toda la gente pueda comer durante una semana, después de esa semana, ¿qué viene? Después de esa semana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esta gente? ¿Cómo va a tomar ese apoyo y lo va a convertir en algo productivo para su futuro? En pocas palabras, este es el ridículo que ha hecho nuestro presidente,
en la Cámara de las Naciones Unidas, llevando una propuesta que no tiene pies ni cabezas, llevando una propuesta que realmente no funciona y atacando a la misma ONU de que nunca han hecho nada por los pobres. Espero que les haya gustado el video. Si así fue, ya saben, dejen su like. Y nada, amigos, nos vemos en el siguiente video. Les mando un beso en el queso. Bye.